buenas tardes, buenos días, depende del momento que estén mirando este video. Esta es mi respuesta a sus intervenciones en el foro número 6 sobre los segundos años 60, sobre la segunda parte de la década de 1960 y principios de la de 1970, el periodo más agudo de radicalización política del movimiento estudiantil y por lo tanto una etapa bastante peculiar en la historia política de las universidades y en la historia universitaria en general. Esto ocurrió, digamos, es un ciclo que en Argentina tuvo características que hemos conversado en la clase sincrónica pasada, que han podido leer y que, como han visto y hemos hablado, ocurrió más o menos, ocurrieron eventos similares en otros lugares del mundo más o menos por los mismos años, ¿sí? Con similitudes y diferencias que es importante destacar. Bien, sus intervenciones fueron abundantes, no tanto como en otras ocasiones, pero fueron abundantes, y lo que me resulta fundamental destacar es que hay, por una parte, algunas intervenciones bastante atinadas que comprendieron, o sobre algunos puntos que se nota que hay una buena comprensión de las lecturas, de cuáles son los núcleos, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en las principales medidas de política universitaria del régimen dictatorial impuesto en 1966. Así yo noté bueno, que hay una comprensión muy profunda de lo que fue la supresión de la autonomía, la intervención universitaria fundamentalmente, ¿no? La supresión de la autonomía, el final del cogobierno, la represión y proscripción del movimiento estudiantil, no solo del movimiento estudiantil, sino que en esta idea de unas fronteras ideológicas, ¿sí? De los años 60, hay una proscripción del conjunto o un conjunto de opositores en las universidades considerados comunistas, ¿sí? Muchos de ellos no eran comunistas, pero eso es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de lo que implica para la política universitaria de aquellos años, ¿no? La represión, una represión en principio muy tosca, muy frontal, ¿sí? La protesta universitaria, las renuncias en el ámbito universitario, muy fuertes en la UBA, un poco más tenues en Rosario, en Córdoba y en otras universidades no hubo tantas renuncias, ¿sí? En La Plata también hubo renuncias, pero es un régimen que intenta, digamos, subordinar la actividad universitaria directamente a una política dictatorial anticomunista, fundamentalmente, profundamente autoritaria y en ese sentido, sí, no hay lugar para la autonomía y el cogobierno. Ahora, en la segunda pregunta yo he notado que hubo más problemas de comprensión de qué era lo que estábamos tratando de conversar, ¿no? Es decir, la segunda pregunta, que está enfocada en las explicaciones predominantes sobre la radicalización universitaria de los 60 y 70 en Argentina, bueno, ahí algunas personas, ¿sí? Tuvieron digamos, la, la claridad, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en estoy mirando aquí el de Marina Giselle Novosak. Ella pudo ver, por ejemplo, bastante bien la tesis de la peronización, ¿sí? De la influencia del peronismo eh, en, en el movimiento estudiantil. Pero no vio la otra tesis, ¿sí? Que tiene que ver con la radicalización del reformismo universitario, su heterogeneidad, su giro a la izquierda del reformismo universitario, que es la otra explicación, ¿no? Hay dos explicaciones. En general esta pregunta yo he visto que la mayoría de ustedes
aludió a cuestiones muy generales, ¿sí? Y, y las explicaciones están bastante detalladas, esas explicaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué los estudiantes de los años 60 y 70 en Argentina se radicalizaron? Bueno, por una parte hay una, una mirada, ¿sí? Una mirada más, digamos, contemplativa de la idea de que eh, el reformismo entró en crisis con la supresión de la autonomía y el cogobierno y con la ilegalización de los centros de estudiantes y sus agrupaciones, y que los estudiantes comprendieron, ¿sí? La condición de la proscripción que ya venía sufriendo el peronismo. Y de esa manera, para avanzar hacia conseguir sus demandas, tuvieron que salir a las calles y allí se encontraron con el pueblo peronista proscripto. Esa es una idea que tuvo mucha fuerza desde los años fines de los 90, principios del siglo XXI, y que ya lleva a la conclusión de que lo que ocurre en la universidad en el 73, con el gran peso de la juventud universitaria peronista, es la demostración de un proceso es la decantación, mejor dicho, de un largo proceso de acumulación del peronismo en las bases estudiantiles, y que la radicalización se explicaría por el giro hacia el peronismo de la masa estudiantil. Del otro lado hay una investigación, eh, digamos, desarrollada en torno a las acciones de enfrentamientos y el análisis de los enfrentamientos de los años 60 que llevaron adelante los movimientos estudiantiles, y que ha mostrado que no son las agrupaciones peronistas no son las principales protagonistas. Algunas de ellas están en las luchas, otras no, ¿sí? Pero los grandes protagonistas son las agrupaciones reformistas, los centros de estudiantes, las federaciones. Entonces, cuando se hace esa observación, se comprende que lo que está ocurriendo es que el reformismo, lejos de traer una crisis, entró en una reconfiguración, y el reformismo pasó a ser una identidad política ligada a la combatividad, ¿sí? Esa sería la explicación, la segunda explicación. Están bastante detalladas en la bibliografía. Y que lo que ocurre en el 73 ocurre en un contexto ya distinto al de los años 69 y 70. ¿Sí? ¿Qué son los años 69 y 70? Bueno, son los años 71 incluso, son los años del Mayo argentino. ¿Sí? Digamos, ¿cuáles son las principales características de las movilizaciones estudiantiles en la segunda parte de la década de 1960? Bueno, allí hubo, yo diría, una de cal y una de arena, ¿sí? En las respuestas de ustedes. Yo pude ver que tenían bastante claro algunos de los reclamos, pero no hay, digamos, no hay claridad, o hay pocos casos de claridad sobre las características absolutamente peculiares de este proceso de confrontación que fue la lucha de calles, ¿sí? La característica más destacada, ¿sí? Estamos hablando de, sobre todo, eh, digamos, las barricadas, los enfrentamientos con la policía, ¿sí? Son las formas más predominantes, y que tienen sus puntos más altos, más desarrollados en el llamado Mayo argentino, que son las protestas estudiantiles, obreras y populares que comenzaron en mayo del 69, ¿sí? Y que comenzaron en Corrientes, para luego seguir en Rosario y posteriormente en el Cordobazo y en Tucumán. Pero en el caso de Córdoba es un proceso relativamente diferente, como está explicado un poco en la bibliografía, porque allí el movimiento obrero tiene un papel mucho más determinante que en las demás ciudades. No estoy diciendo que en las demás ciudades no tenía importancia, todo lo contrario, ¿sí? Tenía muchísima importancia, pero es el conflicto estudiantil el que dinamiza la transformación
de la ciudad en un campo de batalla y el repliegue de la policía y el control de la ciudad por parte de los manifestantes por algún día, por un día, por casi mediodía, depende de las ciudades. Bueno, eso se dinamiza a partir de un conflicto estudiantil, pero en el caso de Córdoba eso se dinamizó a partir de un conflicto obrero, ¿sí? Es el paro activo del 29 de mayo. Ahora bien, eso fue el mayo argentino, ¿sí? Esa secuencia de grandes enfrentamientos estudiantiles y populares que de algún modo pusieron o empezaron a poner punto final a esa dictadura inaugurada en el 66, el mito del orden que que tanto generaba en la cabeza de Onganía y de la gente y del periodismo de aquel entonces, la idea de que, bueno, que Onganía había finalmente puesto orden, que había cierto consenso con Onganía en el país, bueno, quedó totalmente quebrada a partir de esas revueltas del 69 y comenzó un proceso de deliberación en las clases dominantes y en el gobierno argentino sobre si realmente estábamos ante una amenaza revolucionaria en el país, ¿sí? Que llevaba el nombre, ¿sí?, de una palabra que va a tener un triste derrotero, porque está ligada al uso de esta palabra a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que es la palabra de la subversión. Ahora bien, ¿cuáles son las políticas universitarias que lleva adelante la dictadura después del golpe que significó para la dictadura el mayo argentino? Bueno, comienza un proceso de relativa flexibilización, ¿sí? La dictadura había sido inflexible con todas las demandas y pedidos y reclamos estudiantiles. Bueno, empezó una etapa de relativa flexibilización. Comienza también un periodo, esa relativa flexibilización significa fundamentalmente que si no hay reclamos radicalizados se puede conversar, ¿sí? Pero con la idea también de empezar a aislar a los descontentos de los más radicalizados, ¿no? Comienza un periodo también en el cual la dictadura piensa en una ampliación de la cantidad de instituciones universitarias, y aquí juegan dos cosas, ¿no? Hay una idea muy remanida sobre el tema de la concentración y la idea de desconcentrar las masas estudiantiles en centros más pequeños y más controlables, pero esa idea que existía sin dudas o que andaba dando vueltas no alcanza a explicar este proceso, no es solo eso lo que ocurre, ocurre también que la dictadura va abriendo, ¿sí?, a partir del 71, 72, va abriendo a ciertos poderes locales la posibilidad de establecer una universidad en sus propios territorios, ¿no? Por ejemplo, Río Cuarto, Lomas de Zamora, ¿sí? Y esas universidades, ¿sí?, les sugiero que lean el trabajo de Mariana Mendoza, ¿sí?, que es espectacular en ese sentido, porque esas universidades surgen un poco como por presiones locales también, ¿sí? Del otro lado, lo que hace la dictadura es un proceso también de intento de cierto control de la matrícula con los exámenes de ingreso, eso dispara más conflictividad, luego la dictadura va a ir negociando universidad por universidad con distintos tipos de resoluciones, el problema de cómo restringir o su fracaso para restringir el acceso a la universidad. Y por último, una cosa que es muy importante son las transformaciones en la represión, ¿sí? La represión no dejó nunca de haber una represión frontal muchas veces, pero ya no hay un afán por evitar que haya manifestaciones, ante cada manifestación salir a cortarla y evitarla. Algunas manifestaciones se permiten, ¿sí? Se empieza a permitir cierta, digamos, vida pública de las instituciones como los centros de estudiantes y demás, pero es una cosa muy relativa todo eso, pero
aparece un nivel de represión diferente, ¿sí? Un nivel de represión que tiene que ver con la actividad clandestina, con normativa especial, ¿sí? Las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo, con ataques de personas no uniformadas, de personas vestidas de civil, ataques, secuestros, ¿sí? Que parecen ir, parecen no, se combinaban con el accionar de la policía muchas veces, estos grupos que muchas veces eran civiles, pero otras eran personas de la policía o ex policías o sindicalistas, ¿sí? Que desarrollaban hacían como el trabajo sucio, ¿sí? Se le dice la represión sucia, justamente porque son formas ilegales, ¿no? Entonces esto empieza a emerger como un fenómeno desde el año 71, 72 y va a tener su apogeo a partir del año 74, ¿sí? Ya bajo el tercer peronismo. Bueno, nosotros para resumir, ¿sí? Para concluir este video, les recuerdo que el viernes 15, ¿sí? A las 17 horas nos vemos en la última clase sincrónica donde vamos a hablar del final de este periodo de radicalización o del comienzo de otra cosa, ¿sí? Durante el tercer peronismo, el comienzo del terrorismo también de Estado durante el tercer peronismo, el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, y ya vamos a conversar sobre las características del sistema universitario, si es que se lo puede llamar sistema, de nuestro tiempo, de los años de la democracia, ¿sí? Desde el 83 en adelante, que ha tenido muchos cambios, que es bastante distinto al sistema universitario previo a la dictadura, pero también tiene ciertas continuidades institucionales destacables. Nos vemos entonces el día viernes 15 a las 17 horas por Zoom y seguimos con estos temas. Un saludo muy grande.